complicado justificarla. Entonces vamos a recordar un poco lo que estábamos haciendo en la clase pasada. Estábamos básicamente estudiando ecuaciones de esta forma, ¿sí? ¿Sí? Sí, claro, claro. ¿Me estás hablando del método de variación de constantes? Ok, ok. Sí, 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 ya recuerdo. Ya recuerdo. No, no había en realidad ningún parámetro, porque la ecuación era, el problema era un problema con valores iniciales. Entonces creo que era y de 0 igual a -1, y eso al resolver una raíz por allí nos descartaba la negativa. Sí, sí, lo que quedaba dentro de la raíz, ¿no? No, también tienen que considerar dónde la función es derivable, porque si es solución, obviamente la ecuación diferencial incluye la derivada, o sea, hay que calcular en algún momento la derivada. Y hay funciones que no son derivables en su dominio. Y justamente ese fue uno de los ejemplos que le coloqué, donde aparecía una raíz que tenían que tener cuidado justamente con un punto, que era donde el dominador se hacía cero. Entonces, en este caso, el dominio de la solución en realidad es el dominio de la derivada, ¿no? De la derivada, o sea, que es el más pequeño. No sé si eso... ¿Sí? Ok, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bien, bien. Si quieres, al final me dices cuál ejercicio es y lo puedo ver con detalle y lo discutimos entre todos, ¿te parece? Sí. Bien, bueno, entonces como les decía, lo que estábamos haciendo era discutiendo cómo se trataban este tipo de ecuaciones, ¿no? Y' más una función que depende exclusivamente de x por y igual a otra función q que depende exclusivamente de x. También puede encontrarse esta notación, ¿no? Derivada de y con respecto a x más a de x por y igual a q de x. Y analizamos dos casos básicamente, y esos casos tenían que ver justamente con cómo era la función q de x. Si q de x era igual a 0, entonces esa ecuación recibe el nombre de homogénea, y vimos que la manera de resolverla era muy sencilla. Y para el caso en que q de x era distinta de 0, la ecuación es no homogénea en este caso, y el viernes lo que hicimos fue dar un esquema de cómo se atacaban justamente este tipo de ecuaciones en el caso en que q de x era distinto de cero. Recuerden que las funciones a y q son funciones
definidas sobre un intervalo de valores en R que tienen la propiedad de que son continuas, pero en este caso consideramos los casos justamente en que Q de X era distinto de cero. Y dimos un teorema que era el que nos ayudaba a encontrar las soluciones de este tipo de ecuaciones. Y el teorema decía básicamente lo siguiente, ¿no? Decía que la solución general, ¿sí?, de una ecuación diferencial lineal no homogénea, ¿sí?, no homogénea es igual a... Por un lado teníamos la solución, teníamos que encontrar la solución general, ¿sí?, de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada, que era justamente considerar la parte izquierda de la ecuación diferencial. A esa solución nosotros le dimos un nombre y eso lo denotábamos por Y sub H, que era la solución general de la ecuación lineal homogénea. Y el teorema nos decía que era necesario encontrar la solución general. Fíjense que utilizo el artículo la, porque esas soluciones vienen de una manera, todas son de una misma forma, y que entonces la solución que yo estoy interesado en buscar era esa solución general más una, y fíjense que ahora estoy utilizando otro artículo, ¿sí? Una solución particular, ¿sí?, de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Fíjense que el teorema es un teorema que para nada es constructivo. Me dice que la solución general de la ecuación diferencial lineal no homogénea es una suma de dos cosas. La primera parte, obviamente de la teoría anterior, yo ya sé cómo calcularla. Pero la segunda parte, que es una solución particular de la ecuación diferencial lineal homogénea, no me dice cómo calcularla. Solamente me dice que la solución general de la no homogénea viene como una suma de esas dos cosas, pero en ningún momento me da una pista para calcularla, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros discutimos en la clase pasada un método que me permitía calcular justamente estas soluciones particulares. Y a estas soluciones particulares yo las llamo, a esta solución particular, porque solamente necesito una y solamente una, yo la llamo Y sub P. O sea que lo que estoy buscando en realidad es una solución que va a ser de la forma Y sub H más Y sub P. Y esta va a ser la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea. Y en la clase pasada dijimos esto, pero no dimos ninguna justificación. El propósito ahora es demostrar ese teorema. La demostración se encuentra en las notas de Leonora. Vamos a recordar acá simplemente para que vean un poco, pero para nada es complicada la prueba. O sea que, por un lado tenemos eso para, de alguna manera, solventar ese hueco teórico que teníamos en la clase pasada, así que vamos a hacer la demostración. Y la demostración es muy sencilla, ¿sí? La demostración es muy sencilla. La demostración tiene dos partes, en realidad. Primero, sacamos ventaja de lo que nos dice el teorema. Verifiquemos que la solución, si yo agarro la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada, ¿sí?, y la sumo con una particular de la ecuación diferencial no homogénea, eso es solución de la ecuación diferencial. Para empezar, verifiquemos eso, que esa suma de verdad es solución de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Y después verificamos que en realidad, dada cualquier solución,
en realidad ella siempre es de esa forma, es la suma de una solución, de la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea más una particular. O sea que en realidad todas las soluciones siempre tienen esa forma. Entonces vamos a colocar algunas notaciones para evitar copiar tanto. Fíjense, la ecuación por un lado es y' más ax por y igual a q de x. A esta ecuación la voy a llamar no homogénea. Recuerden que la función q de x en este caso es distinto de cero. Y la ecuación diferencial homogénea asociada es simplemente y' más a de x por y. Y a esta ecuación es la ecuación homogénea. Entonces, vamos a considerar sea y sub h, ¿sí? La solución general de, perdón, de la ecuación homogénea. Que sabemos que ya probamos que existen, ¿recuerdan? Nosotros vimos un teorema donde probamos justamente que para este tipo de ecuaciones, que era una ecuación en variables separables, se podía encontrar la solución general y esa tenía una forma específica, ¿eh? Era única en el sentido de que nosotros demostramos exactamente la forma que tenía. Entonces, además sabemos qué forma tiene. Y vamos vamos a denotar por y sub p, ¿sí? Una solución particular de la no homogénea. ¿Sí? Vamos a utilizar esa notación. Ya veremos también por qué se puede justificar la existencia de una y sub p de esta manera. Entonces, si quieren, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir en esta demostración? Los objetivos es, primero, mostrar que la función y, definida como y sub h más y sub p, es solución de la no homogénea. Eso sería lo primero que tenemos que verificar. Y lo segundo que tenemos que verificar es que toda solución, en realidad, toda solución de la no homogénea es justamente de esa forma. Eso demostraría el teorema, ¿verdad? O sea, primero, que en realidad cosas de ese tipo, es decir, esas expresiones donde aparece la solución general de la homogénea más una particular, en realidad son soluciones, eso nunca lo verificamos. Y segundo, lo más importante, es que en realidad todas las soluciones siempre vienen expresadas. Bueno, entonces comencemos con la parte 1, ¿sí? Verifiquemos la parte 1, que en realidad las dos partes son muy sencillas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, defino esta función y de x igual a y de h de x más y sub p de x. Antes que Y lo que sigas, tengo que hacer... te puedo pedir 5 segundos que vuelvas para atrás así copio la última parte. Sí, por favor, claro. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Ok, ¿puedo seguir? Sí, por mí sí. Sí, bien, ok. Entonces, bueno, lo que tenemos que verificar es que en realidad eso es solución. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recuerden cómo es la ecuación diferencial. Es y' más a de x por y igual a q de x.
Lo que tenemos que verificar es que satisface esa ecuación diferencial. Bueno, entonces, como esta es la candidata, pues lo que hacemos es la derivamos. Y' de x no es otra cosa sino y' de h de x más y' de x. ¿Sí? Y eso lo sustituimos acá, en esta expresión. Entonces, cuando lo cambiamos, queda que y' más y' más a de x por y, que de nuevo es y de h de x más y', perdón, y' no, y de p. Sí, vamos a ver a cuánto es esa expresión. Eso me pregunto si es igual a q de x. Eso es lo que tendría que verificar, ¿sí? Entonces, justamente para ver eso, vamos a hacer la cuenta. Agrupo. Y queda que y' de h de x más, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, voy a agrupar este término y este término, ¿sí? Y después agrupo las correspondientes a las soluciones de la particular, que sería y' de p de x más a de x por y de p. ¿Sí? ¿Está claro? Y ahora utilizo que obviamente por construcción, como pueden ver, y sub h es solución general de la ecuación homogénea. Eso significa que la satisface. Eso significa que y sub h prima más a de x por y sub h es igual a 0. Y recuerden que la homogénea aquí es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, este término que está acá, ¿sí? Este término que está acá es igual a 0, justamente porque por construcción es solución de la homogénea, y fíjense que la homogénea es esta expresión que está acá, o sea que es igual a 0. Y y sub p justamente es solución de la particular. Es una solución particular de la ecuación no homogénea, que es esta que está acá. O sea que si sustituyo la derivada de y sub p más a de x por y sub p, eso es igual a q de x. O sea que esta expresión que está acá, no es otra cosa que q de x. Por lo tanto, esa suma es igual a q de x, y eso era justamente lo que quería. Eso me demuestra que y igual a y sub h más y sub p es solución de la no homogénea. Y eso era el primer punto que quería. Fíjense, la primera parte, mostrar que esa función definida así es solución de la no homogénea. Sencillo, ¿verdad? Ahora veamos la parte 2. ¿Qué me dice la parte 2? Lo que tengo que ver ahora es, me doy una solución cualquiera, ¿sí? De la no homogénea, y veamos justamente que es de esa forma, que en realidad ella es una suma de la solución general de la homogénea a una particular. Entonces, para la parte 2, ¿sí? Para la parte 2 lo que voy a hacer es considerar una solución cualquiera, ¿sí? Sea y, y recuerden que esas funciones siempre dependen de la variable x, una solución cualquiera de la no homogénea, ¿sí? Lo estoy diciendo como es una solución cualquiera. Y obviamente considero y sub p de x una solución particular de esa ecuación. Entonces, obviamente,
cada una de ellas son soluciones. Eso significa que si yo cambio en la ecuación diferencial y sustituyo esa y, me queda que, perdón, esto es igual a q de x. Y también para la particular. Y ahora, con estas dos ecuaciones, con la ecuación 1 y la ecuación 2, lo que hago es que las resto. Al restar esas dos ecuaciones, ¿qué me queda? Me queda que y' de x menos y' sub p de x, más, saco factor común acá a de x, y acá me queda y de x menos y p de x. Y del otro lado me queda igual a 0. O sea, restando 1 y 2 me queda eso. Pero lo que me está diciendo, teniendo en cuenta de que esto es lo mismo que y menos y', todo evaluado en x', más a de x por y menos y sub p, todo evaluado en x igual a 0, lo que me está diciendo es que y menos y' en realidad es solución de la ecuación homogénea. Fíjense, ¿cómo es la homogénea? Es de esta expresión. Y eso fue justamente lo que mostré, que y menos y', ¿sí? Más a por y menos y' es igual a 0. O sea que en realidad, vamos a quitar esta, es solución de la ecuación homogénea. Es decir que y de x menos y sub p de x en realidad tiene que ser una solución de la homogénea. O sea que en realidad esa solución cualquiera que yo tomé en un principio, en realidad siempre es de la forma una solución, la solución de la homogénea más una particular. Y eso prueba que en realidad todas las soluciones de la no homogénea son justamente de esa forma. ¿Ves? El teorema es un juego simplemente con las definiciones de lo que es las soluciones de la homogénea y la no homogénea. Básicamente utiliza las propiedades de la derivada para demostrar, pero en realidad no es para nada constructivo porque no me dice cómo conseguir la solución particular, justamente, ¿no? Porque recuerden que si voy al teorema, ¿sí? Esto que está acá, yo sé fácilmente cómo calcularlo porque nosotros vimos un teorema que nos decía exactamente cómo eran las soluciones de esa ecuación. Pero para la segunda parte, no es para nada constructivo. De hecho, como les dije el viernes, si ustedes tienen la habilidad, sin hacer ningún tipo de cuentas, de descubrir una solución particular de la no homogénea, pueden usarlo, ¿sí? Generalmente no son tan fáciles de descubrir, pero hay casos en el que uno ve la ecuación diferencial, ve que es una ecuación de este tipo, descubre una solución rápida como como y igual a 0 o y igual a una constante, y puede usar perfectamente eso como una solución particular de la no homogénea. Y por este teorema, pues ya tendría que calcular nada más la primera parte, es decir, la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada, y ya tendría la solución que está buscando. Bueno, eso fue básicamente lo que vimos. Para recordar un poco el método, ¿sí? Veamos otro ejemplo, ¿sí? Y es resolver la ecuación y' menos tangente de x por y igual a coseno de x. Profe, antes de que empiece, ¿puedes ir a la diapositiva de atrás? Sí. Ahí va, hacer esa captura. Bien, espero que me digas que cuando termines de copiar, no hay
no tengo ningún problema. Pronto, ya les hago captura. Sí, bien. Bien. Bueno, entonces, nada, vamos a aplicar este método a esta ecuación diferencial. ¿Sí? Y' menos tangente de x por y igual a coseno de x. Fíjense, esto es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Aquí las funciones a de x y q de x serían menos, a de x sería menos tangente de x y q de x en este caso sería coseno de x. ¿Sí? Esas serían las funciones a y q, recuerden como la forma que tiene. La no homogénea... ¿No sería menos ¿sí? tangente de x, sí? No, recuerden que las funciones a y q dependen exclusivamente de x. ¿Sí? Fíjense la forma. La forma general de las ecuaciones de este tipo, ¿sí? Es algo así, ¿sí? Donde aquí aparece una función que depende exclusivamente de x multiplicada por y. Eso es justamente lo que me ayuda a identificar qué tipo de ecuación es. Y del otro lado aparece una función también que depende exclusivamente de x. ¿Sí? Entonces, como pueden ver acá, a de x sería menos tangente de x y q de x sería coseno de x. O sea que obviamente es una ecuación lineal no homogénea y para fijar la notación sería y' menos tangente de x por y igual a coseno de x. Y la homogénea asociada sería justamente y' menos tangente de x por y igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, aplicamos el teorema. ¿Sí? Fíjense que el teorema nos dice que tengo que encontrar una solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea y luego tengo que encontrar una solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Entonces vamos a aplicar el teorema en este caso. A ver, primera, buscamos la solución general de la homogénea. ¿Recuerdan cómo venían las soluciones generales de la homogénea? Si en este caso la función que acompaña a la y es la función a de x. ¿Recuerdan cómo eran esas soluciones? ¿Cómo era esa solución? Esa y sub h era justamente una constante por la exponencial de menos la integral de a de x por dx. ¿Recuerdan ese teorema? Si no lo recuerdan, no importa. Recuerden que en el caso de la homogénea, lo que pueden hacer es, de alguna manera, despejar, agrupan las x de un lado, agrupan las y de otro lado, y van a llegar a esta expresión justamente que lo colocan. Pero recuerdan esta convención, este teorema, ¿sí? Que las soluciones vienen expresadas de esa manera. Eso fue una de las cosas que vimos. Sí. ¿Sí? Sí, se recuerda. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nada, vamos a calcular esta expresión. Y en este caso, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Vamos a ver si lo podemos hacer aquí mismo. ¿Sí? ¿Quién sería la función que estoy buscando? ¿Sí? La y sub h sería igual a esa constante por la exponencial. Fíjense que la de x es menos tangente de x. Con ese menos queda positiva. O sea que quedaría aquí la integral de la tangente de x por un diferencial de x. O sea que la solución de la homogénea viene expresada de esa manera. Recuerdan entonces, lo que tienen que hacer es calcular esta integral. ¿Y a qué era igual esto? ¿Recuerdan cuál era la integral de la tangente de x? Bueno, si no recuerdan, no importa. Hacemos la cuenta, ¿sí? Separamos esto en dos. Queda seno de x sobre coseno de x por dx. Y hacen un cambio de variable. U igual a coseno de x, ¿sí? Y el diferencial de u en este caso queda menos seno de x
por dx. Voy a intentar siguiendo. El logaritmo de coseno de x. Logaritmo de coseno. Creo que es una pequeña variación de eso, porque el coseno está abajo. Sigamos la cuenta, ¿sí? Pero va por ahí. Porque esto sería igual a la integral, ¿sí? Aquí aparece un menos, ¿sí? Menos de u. Fíjense que el diferencial de u es menos seno de x por el de x, sale el menos, y acá aparece u. Y como dice el compañero, sería menos el logaritmo, vamos a utilizar la menos el logaritmo de u, ¿sí? Y esto sería el logaritmo, utilizan la propiedad esta, es a la menos 1, y esto queda el logaritmo de 1 sobre u, y después devuelven el cambio, y esto es logaritmo de 1 sobre coseno de x. Quedó claro porque el coseno aparece en la parte de abajo. Entonces, es logaritmo de 1 sobre coseno. ¿Sí? ¿Sí está bien la cuenta? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien, entonces ahora sí voy a pasar, porque fíjense cómo es la... ¿Te puedo preguntar algo? Sí, sí. ¿Por qué llegas al logaritmo? Me entreveré ahí. Que debe ser una abogada, pero... Ah, no, es la primitiva de esta función. Ah, ta. ¿Sí? Sí, gracias. La primitiva. ¿Sí? Y después lo que hago es regresar el cambio variable. ¿Podrías detallar ese cálculo? Yo no lo entendí, porque a mí al menos me queda que menos logaritmo de coseno de x. No sé dónde erré. A ver, ¿me puedes ser específico de dónde? No entendí qué es el último paso, donde hice Claro, el cambio. sí, el último. Claro. Donde tengo logaritmo de 1 sobre u. Acá. Perdón que sea tan complicado, no sé a qué se refiere. Justamente acá. Sí, en realidad, como u es coseno de x, yo lo que hice ahí en menos logaritmo de u, lo sustituí. Entonces me queda menos logaritmo de coseno de x. Claro, lo que pasa es que tengo que ordenarlo un poco, ¿no? Tengo que ordenarlo un poco porque mira cómo viene la expresión de la solución del general de la homogénea. Es una constante c por la exponencial de algo. Entonces, si yo justamente esta expresión que está acá es logaritmo de algo, después utilizo que la función exponencial y el logaritmo son inversas y ya desaparece todo lo que tenga. Entonces, trato de alguna manera de que me quede el logaritmo solo. Si le antepones ese menos, también ahí después tienes que hacer una cuenta previa. ¿Entiendes por qué yo trato de organizar todo y subo el logaritmo? Sí, a ver si. Entendí. Muchas gracias. Bien. Entonces, nada, la solución que yo homogénea sería algo así. Sería c por la exponencial, miren aquí, ¿no? La exponencial de la integral de la tangente de x por el de x, pero la integral de la tangente de x por el de x, en este caso es logaritmo de 1 sobre coseno. O sea que acá va logaritmo, ¿sí? De 1 sobre coseno de x. Y por lo tanto, como le decía al compañero, utilizando que esas funciones son inversas, queda c por 1 entre coseno de x. O sea que así sería la solución. La y sub h, fíjense que obviamente esa depende de No una entendí constante. eso de cómo son funciones inversas. Fuiste sacar el logaritmo, no entendí. Sí, porque la función exponencial y la función logaritmo, uno es inversa Claro. del otro. No. Entonces Pensé que la te composición referías... da la identidad. Sí. Pensé que te referías a algo genérico y no había entendido. Perdón, ¿No? gracias. No, sí, bien. O sea que la solución de la homogénea es así. ¿Sí? Fíjense que es una ecuación en variables separadas, ¿no? O sea, no
Ahí no hay nada, es una de las ecuaciones, es la diferencial más sencilla de todas. ¿Para todos quedó claro esto? ¿Sí? Entonces, de nuevo, ya tengo uno de los pasos del teorema. ¿Sí? Ya tengo la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea, la Y sub h. Ahora me hace falta la particular. Y nosotros, el viernes, dimos un método para encontrar esa solución particular. ¿En qué consistía ese método? En decir, bueno, si yo sé que la solución general de la homogénea es de una forma, la solución particular de la no homogénea debe ser algo parecido. Entonces, ¿qué puede ser algo parecido? Como aparece una constante, ¿sí? Entonces, uno dice que la solución particular que está buscando, ¿sí? Luego, la y sub p de x es en realidad similar a esa que tengo en ese recuadro. Entonces, ¿qué voy a suponer? Voy a considerar esa constante c como una función que está dependiendo también de la variable x. Y voy a ver qué condiciones debe cumplir esa c para que esta y sub p sea una solución de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Entonces lo que voy a hacer es decir que la función y sub p es una función de esta forma. ¿Sí? Yo voy a suponer eso. Y lo que hago es, bueno, como y sub p es solución de la no homogénea. ¿Qué significa eso? Bueno, que satisface la ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación diferencial? La que tengo, que si la derivo menos la tangente de x por y sub p, eso es igual al coseno de x. Entonces lo que planeo ahora es sustituir y hacer que esa solución que yo propuse satisfaga esa ecuación y de alguna manera eso impone condiciones sobre la C y me va a permitir calcularla y decir quién. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer es calcular la derivada de esa función. Fíjense que ahora es muy importante que tengan en cuenta eso, que la función, que la C en realidad no es una constante, porque si fuera una constante se deriva de una manera muy sencilla y muy particular, sino que la C en realidad es una función que está dependiendo de la variable x, y como tal, tiene que derivarse como una función. Eso significa que la y sub p es un cociente de dos funciones. O sea que la derivada de eso sería c' de x, ¿sí? Por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada del coseno, que sería menos el seno. Con este menos se transforma en un más y queda en una expresión así. Todo eso dividido entre coseno cuadrado de x. O sea que la derivada que tiene esa expresión, y lo que voy a hacer es arreglarlo un poco. ¿Sí? Arreglarlo un poco porque fíjense que en el denominador aparece el coseno, pero el coseno al cuadrado, pero en los numeradores hay cosenos y lo puedo de alguna manera repartir porque necesito tangentes, necesito relacionarlas con el otro término de la tangente. O sea, ustedes lo pueden dejar hasta ahí, pero yo lo voy a arreglar un poco. ¿En qué consiste arreglarla un poco? Bueno, es c' de x, esto es lo mismo que coseno de x. Lo que hice fue dividir ese cociente como en dos. Entonces, un coseno se va con el coseno cuadrado y aquí aparece más c de x con un coseno y acá aparece tangente de x. ¿Eso está claro lo que hice? Lo que hice fue como repartir el coseno cuadrado. Pongo c' por coseno entre coseno cuadrado más c por seno de x entre coseno cuadrado. Y después en el último paso lo que hago es agrupar un seno con un coseno y ahí sale la tangente. ¿Eso quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tengo la derivada de y sub p
Y ahora lo que voy a hacer es, la voy a sustituir en esta expresión que está acá. ¿Sí? Vamos a sustituirla. Vamos a ver si lo puedo hacer ahí mismo, porque yo creo que... Vamos a ver. A ver, entonces sería, por un lado sería C' de X sobre coseno de X más Cx sobre coseno de X por tangente de X. Eso es la derivada de Y'. Después aparece un menos, ¿sí? Que es este menos que está acá. ¿Sí? Después aparece una tangente, ¿sí? Y Y sub P. Pero Y sub P es C de X por entre coseno de X. Y eso tiene que ser igual, ¿sí? Porque satisface la ecuación esa 2 asterisco a coseno de X. Y este término con este término se van, y me queda de ahí que C' de X es igual a coseno cuadrado de X. Y ya de alguna manera eso me impone condiciones sobre la función C, y ya puedo decir quién es. Porque ¿quién sería la función C? Fíjense que la función C, que depende de X, no es otra cosa sino la integral de coseno cuadrado de X por dx. ¿Se entendió? Estoy haciendo el método de variación de constante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todavía me falta decir quién es la C, ¿no? Pero bueno, solamente sería resolver esa integral. ¿Cuánto es la integral del coseno cuadrado de X? ¿Recuerda? Coseno al cubo dividido 3. No. No podríamos Yo- tomar coseno de X como U. Y. Coseno de X ¿Sí? como U, ¿sí? Pero no tengo el... Generalmente cuando uno tiene Claro, expresiones de este tipo, no tengo el diferencial de U, claro. lo que dice el compañero, o sea, no es por ahí el camino, pero es un método para atacar integrales de cosenos de potencias. Y eso está bueno, recordarlo. Porque cuando uno tiene un coseno elevado a una potencia, entonces uno trata de separarlas para tener un diferencial, porque después hace un cambio de variable y es bueno que quede o un coseno o un seno para que sean el diferencial. Pero en este caso no se puede, porque... Lo puedes hacer por partes. O sea, haces partes coseno por coseno y tomás una como F y otra como G' e integras eso por partes. creo que da vuelta. Generalmente, las recomendaciones para esta, justamente, para las de potencia 2, es recordar esta fórmula. ¿Sí? O hacerla coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 y pasás 1 menos... No, ahí das vueltas, empiezas a dar vueltas, porque ahora el problema sería encontrar la integral de seno cuadrado, que es prácticamente la misma cosa. No, la idea es bajar la potencia, bajar ese 2 que está ahí arriba como potencia. Entonces, puedes recordar esta fórmula, ¿sí? ¿Sí? Esto es la fórmula del ángulo medio. Esto es 1 más coseno de t sobre 2. ¿Sí? Entonces, de aquí sale que coseno cuadrado de t medios es igual a 1 más coseno de t sobre 2. Y obviamente, si por ejemplo uno hace t igual a 2x, ¿no? Estos son variables, entonces queda de este lado coseno cuadrado de x igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces haces este cambio, porque yo tengo a mí me piden es la integral del coseno cuadrado de x por dx, pero según esta fórmula eso es lo mismo que la integral de 1 más el coseno de 2x sobre 2 por dx. Y esta la abre, porque si un medio sale,
y queda 1 más coseno de 2x por dx, y esto es 1/2 de la primera integral, de la integral de 1, que es x, ¿sí? Más 1/2 de la integral del coseno de 2x por dx. Pero esa integral es muy sencilla. Haces cualquier cambio, haces un cambio de variable u igual a 2x, ¿sí? Y esto queda que 1/2 de x más 1/2, ¿sí? Y esto queda el seno de 2x y aparece el 1/2 del cambio de variable y recuerden, más una constante que yo voy a llamar c. O sea que en realidad esa integral es igual a 1/2 de x más 1/4 del seno de 2x más una constante c sub. Esa sería la integral del coseno cuadrado. Pero recuerden que yo estoy buscando, recuerden lo que tienen en mente, necesitan una solución particular. Entonces este c sub 1 lo pueden tomar como cualquier constante. Lo puedo tomar como c sub 1 igual a 0. Voy atrás. Perdón por esa cuenta ahí, pero el propósito era esto. Voy a colocar acá. ¿Quién es c sub x? Era la integral del coseno cuadrado. ¿Pero quién era la integral del coseno cuadrado? Era 1/2 de x, ¿sí? Lo voy a colocar acá. 1/2 de x más 1/4 de seno de 2x. Más 1/4 del seno de 2x. Más c sub 1, pero estoy tomando c sub 1 igual a 0. O sea que esta sería c sub x. Permítame, no sé si todavía se ve, ¿verdad? Bien, voy a reducir un poco. Porque, ¿quién sería la solución particular? La solución particular, recuerden que era esta. Era c sub x, pero ya sé quién es c sub x. Es 1/2 de x más 1/4 del seno de 2x, todo eso dividido entre coseno de x. Bueno, como no lo voy a colocar dividido, lo voy a colocar aquí. 1 por coseno de x. Y esa sería la solución particular. Claro, es difícil llegar a esa solución particular. Había que hacer todo este método para encontrar. ¿Se entendió cómo calcular la solución particular? Y repasamos así el método de variación de constante. Sí, ¿Alguna se entendió, pregunta? profe. ¿Sí? Bien. Entonces acá, finalmente, ¿cómo sería la solución? Luego, por el teorema. ¿Sí? Por el teorema. Y igual a... La solución sería esta más esta. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo era la solución homogénea? Era, la solución general era una constante entre coseno de x, más, y la solución particular era 1/2 de x más 1/4 del seno de 2x, todo eso multiplicado por 1 entre coseno de x. O sea que esto sería igual a 1/2 de x más 1/4 del seno de 2x más una constante, todo eso multiplicado por 1 entre coseno de x. Y esa es la solución eso es solución de la ecuación y' menos tangente de x igual a coseno de x. ¿Sí? Les puedo hacer una recomendación y una sugerencia. Miren, yo sé que en el momento de la preparación para el parcial, generalmente uno suele buscar parciales anteriores, ¿sí? Es lo más lógico, para ver el tipo de pregunta que se hace o que puede aparecer en la evaluación. El problema es que las evaluaciones anteriores estaban diseñadas
para que ustedes usaran siempre alguna herramienta matemática de cálculo. Profe, Y ¿te ahora puedo van a pedir un hacer... favor? Se me Sí, había cortado el internet. ¿Puedes volver a sí, la página anterior que le saco una foto? sí, acá. Ahí está la cuenta del coseno. De Exacto. eso. Listo. Entonces lo que Muchas les decía, gracias. sí, lo que les decía, traten de buscar entonces, no parciales del año, de estos 2 últimos años, sino parciales anteriores donde tengan que hacer cuentas. O sea, me parece que tienen que volver a hacer cuentas. Los parciales van a ser presenciales y se espera de ustedes un cierto tipo de cuenta. Y a lo mejor el tipo de evaluación de los últimos 2 años no era tanta cuenta, sino algo que apuntaba más a la teoría o a tener una herramienta de cálculo para ayudarse. Entonces, yo creo que es importante que hagan bastantes problemas donde tengan que hacer cuentas y repasar derivadas, integrales, y por eso era el propósito de este ejercicio. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Podemos seguir entonces? Vamos con otro tipo de ecuación diferencial, ¿sí? Pero vamos a ponerle, digamos que un nivel más alto de dificultad en el sentido de elevar el grado. Vamos a tratar ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? De segundo orden. Entonces vamos a dar una definición para empezar y saber de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, vamos a tratar las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Recuerden que el orden tenía que ver con el grado de la derivada más alta que aparecía en la ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial de segundo orden no es otra cosa sino es una ecuación de la siguiente forma. Como ven, aparecen ahora y segunda, aparece la derivada de la función 2 veces, ¿sí? Más una función p que depende exclusivamente de x, que acompaña a la derivada primera de esa función, más una función q que acompaña a la función y, igualada a una función r de x, donde p, q y r son funciones definidas sobre un intervalo a valores en r y que tienen la propiedad de que son funciones continuas. Es decir, p, visto como función, es una función que depende de x, está definida sobre un intervalo a valores en r. La q es una función también definida así, y r es una función a valores en r. Todas esas funciones van a ser funciones continuas, ¿sí? Generalmente también para este tipo de ecuación diferencial, ¿sí? Se suele utilizar otra notación equivalente, que es esta. La derivada segunda de x con respecto a x, la derivada segunda de y con respecto a x, más una función p que multiplica a la derivada primero de y con respecto a x, más una función q por y igual a r de x. Entonces, claro, son muy fáciles de identificar. Mi recomendación siempre era que trataran de ir empaquetándolas y porque eso les va a permitir saber cómo atacarlas. Y aquí lo más importante que tienen que pensar es ver el orden. Entonces, las clasifíquenlas por el orden. Obviamente, estas son de segundo orden y se diferencian obviamente a las ecuaciones que veníamos estudiando, que siempre eran ecuaciones diferenciales en las que el orden era 1. ¿Sí?
Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales, ya saben, son de segundo orden, aparecen derivadas de segundo orden, ¿sí? Y obviamente las soluciones de esta ecuación diferencial, no solamente hay que pedirle que tengan primera derivada, sino obviamente también tienen que tener segunda derivada, o sea que hay que chequear el dominio de la función y, el dominio de su derivada y el dominio de la segunda derivada. Pues recuerden que en el caso de los dominios para las funciones que se van derivando, se van encajando uno dentro de otro. Entonces siempre hay que mirar el dominio más pequeño. En este caso corresponde al dominio de la segunda derivada. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de un tipo de ecuación de este tipo. Y segunda más una función cualquiera que dependa de x, por ejemplo el coseno de x por y prima, más una función cualquiera que podría bien ser, por ejemplo, una constante, 2y, igual a una función que depende exclusivamente de x. ¿Sí? Miren la forma general. P de x, Q de x y R de x son funciones que dependen exclusivamente de x. ¿Sí? Fíjense que del lado derecho solamente aparece una función que depende de x y del lado izquierdo aparecen la variable y. O sea, siempre traten de alguna manera arreglar la ecuación diferencial para poderla identificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer básicamente con estas ecuaciones? Bueno, vamos a empezar a ver primero las formas más sencillas de esta ecuación diferencial. ¿Y a qué me refiero con las formas más sencillas de esta ecuación diferencial? Pues poner las condiciones más sencillas para las funciones P, Q y R. ¿Qué es lo más sencillo que puede aparecer? Bueno, lo más sencillo que puede aparecer es cuando las funciones P y Q son lo más simple posible. Y en realidad podemos empezar analizando qué pasa con ese tipo de ecuaciones diferenciales cuando la función P en realidad es una función constante y la función Q es una función constante. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son el tipo de problemas que vamos a empezar a trabajar? Y lo pongo como otro ejemplo. Bueno, ecuaciones de esta forma. Y segunda más una constante que multiplica y' más otra constante, por ejemplo, que multiplica a y, igual a una función r de x, que es una función que depende de x solamente. Puede ser un polinomio, por ejemplo, x cubo más 3x más 4. ¿Sí? Esto es otro ejemplo de una ecuación diferencial de segundo orden donde las funciones p y q son bastante simples, son constantes. Fíjense que la función en este caso, ¿sí? La función acá, ¿sí? Es la función r de x. Yo hice muy simple las p, que era 6, y la q, que era 4. Pero r de x todavía lo dejé como una función que dependía de x. ¿Cuál sería el caso más simple todavía para analizar? Bueno, el caso homogéneo, el caso donde en realidad la función r de x es la función idénticamente 0. Y esa sería la primera función, la primera ecuación diferencial que vamos a estudiar, que sería una ecuación diferencial de segundo orden homogénea con coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar esta función, ¿sí? Consideremos y segunda más p de x. Con p de x una constante, q de x otra constante y la función r de x igual a 0. Y ese para mí va a ser el primer caso. El primer caso de estas ecuaciones que voy a estudiar. Y se llaman ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? Homogéneas. Ya saben por qué lo de homogéneas. Porque el r de x es igual a 0. Con
coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de una ecuación así, ya saben cómo sería. Y segunda más 2y' más 3y igual a 0. Esos son el tipo de ecuaciones que vamos a empezar a estudiar. Entonces, bueno, una vez que ya saben cómo identificarlas y cómo clasificarlas, vamos a ver, igual, vamos a hacer lo que hicimos en la clase del viernes. Vamos a ver primero como un método para ver cómo calcular, cómo enfrentarlas, y después tratamos de justificar las cosas, ¿sí? Esta parte es linda porque de alguna manera tiene un poco de álgebra lineal también. Entonces, fíjense, una pregunta, ¿sí? Una pregunta. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si tenemos una ecuación de esta forma, fíjense que una ecuación de primer orden, ¿sí? Y' más b por y igual a 0. Si yo tengo una ecuación así, yo sé cómo son las soluciones de una ecuación así. Fíjense que de alguna manera se parece un poco a las cosas que estoy estudiando. Es homogénea, porque tiene un 0 del lado derecho. Segundo, la función que acompaña a y es una constante, que en este caso es b. ¿Cómo son? Ya lo hemos hecho miles de veces, pero ¿cómo son las soluciones de esta ecuación? ¿Cómo es la solución de esta ecuación? ¿Recuerdan? Y de x, ¿cómo es? Es una constante por la exponencial de menos b por x. ¿Recuerdan? Con k variando en r. Así son las soluciones. Eso está claro. Es el mismo, lo mismo que hemos hecho. Es una ecuación diferencial en variables separadas, separan, bueno. Siempre llegan a esa misma expresión. Entonces, esta ecuación diferencial, obviamente, que no es del tipo que nosotros estamos estudiando, pero se parecen mucho, ¿sí? Se parecen mucho. Fíjense que lo que le hace falta es la parte esa de la derivada segunda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es como, si ya conocemos las soluciones de esta ecuación diferencial y son de alguna manera una forma tan particular que son variaciones de la función exponencial, pues yo lo que voy a hacer es tratar de ver si con esas mismas funciones exponenciales yo no puedo encontrar al menos algún tipo de solución de estas ecuaciones que apenas estoy comenzando a estudiar. Entonces, expresemos, no sé, tratemos de ver alguna solución en términos de esa función exponencial y veamos qué condiciones tiene que cumplir para que satisfagan una ecuación de segundo orden. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación que nosotros queremos ver, ¿sí? Es esta, ¿sí? Y segunda más una constante A, ¿sí? Por y' más otra constante B por y igual a 0. Donde A y B son constantes. Entonces, vamos a proponer una solución en términos de esa función exponencial, ¿sí? Fíjense que esa función exponencial, el término que acompaña a la x está como variando, o sea que de alguna manera la solución yo quisiera expresarla en términos de funciones y que sean de esta forma. Entonces lo primero que tengo que ver es, obviamente hay una gran cantidad de funciones de esa forma, por ese parámetro lambda ahí, pero ¿qué condición debe cumplir ese lambda para que una función de ese tipo sea una solución de esa ecuación diferencial de segundo orden? Bueno, lo que tengo que hacer es verificar qué pasaría si ella es solución, es decir, si satisface la ecuación diferencial. Bueno, si yo agarro una función de ese tipo, ¿sí? Y la derivo dos veces, más a por una función de ese tipo, la derivo una vez, más b por la exponencial y de igual a 0, algo debe ocurrir. Empiezo derivando, usando lo que sé para las funciones exponenciales, ¿sí?
En este caso, el primer término sería, por definición, esto es la derivada de la derivada, más, acá aparece lambda, ¿sí? Por A por la exponencial de lambda x más b lambda x igual a 0. Y esto en este caso sería lambda por la exponencial de lambda x prima más lambda por a, la exponencial de lambda x más b igual a 0. Y de nuevo derivando, me sale lambda por lambda, que sería lambda cuadrado por la exponencial de lambda x más, vamos a colocar las constantes delante, más b igual a 0. Y en este caso me queda lambda cuadrado por, vamos a sacar factor común. ¿Por qué te quedó B solo y no te quedó B por E a la lambda Sí, X? perdón, sí, gracias. Perdón. Aquí sería, desde arriba lo perdí. Esto sería así. Y ahora sí saco factor común, ¿sí? Y acá me queda lambda cuadrado más a por lambda más b igual a 0. Obviamente esa exponencial nunca se anula, o sea que para que ese producto sea igual a 0, lo que tiene que pasar es que lambda cuadrado más a lambda más b es igual a 0. O sea que si yo espero que una solución de esa, o mejor dicho, si una función de ese tipo sea solución de una ecuación diferencial así, con una ecuación diferencial así de segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes, lambda tiene que ser raíz de ese polinomio que está ahí. Y obviamente ustedes saben los casos que hay, porque ese polinomio que está ahí puede tener raíces reales distintas, pueden tener una sola raíz con multiplicidad 2, una sola raíz real con multiplicidad 2, y también puede tener raíces complejas, que obviamente ya saben que son conjugadas. O sea que vamos a analizar los casos posibles dependiendo de cómo son las raíces de este polinomio. ¿Sí? Pero antes de hacer eso, vamos a ver una propiedad importante que tienen estas ecuaciones diferenciales. Y es que si yo tengo dos soluciones de esta ecuación diferencial, entonces combinaciones lineales de esas soluciones también van a ser soluciones. Es decir, que de alguna manera el espacio de las soluciones de esas ecuaciones diferenciales, de este tipo particular de ecuaciones diferenciales, va a tener una estructura algebraica y eso va a ser muy importante, ¿sí? Para después cómo generar todas las soluciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, se entendió cómo es el procedimiento para atacarlo. Fíjense que acá es algo bastante, no sé si intuitivo, pero es como tratar de forzar que algo sea solución de una ecuación diferencial y después ver qué condiciones tiene esa función para que cumpla esa serie de condiciones. Fíjense que eso lo hicimos cuando, con el método de variación de constantes, ¿no? No sabíamos cómo encontrar una solución particular y de alguna manera lo que hicimos fue como decir, bueno, tiene cierta forma y después llego a esa solución. Aquí es lo mismo. Básicamente lo que hice fue como extrapolar lo que sabía de las soluciones de las ecuaciones lineales y llevarla a un caso más general acá para ver qué condiciones tienen que cumplir. Entonces, si quieren hoy, vamos a probar la siguiente observación, es muy sencilla. Dice, sea una ecuación como la que estamos estudiando, ¿sí? Y' más by igual a 0, donde a y b son constantes. Y vamos a suponer que tengo y sub 1 de x, ¿sí? Y y sub 2 de x son soluciones de esta ecuación. Entonces,
combinaciones lineales de ella, ¿sí? C sub 1 por y sub 1 de x más C2 por y sub 2 de x, esa nueva función que se genera a partir de dos conocidas y multiplicarlas por una constante, también lo es. Y eso es cierto para cualesquiera C1 y C2 en R. ¿Sí? Y la demostración es muy sencilla, ¿no? La demostración es muy sencilla. Lo que tengo es que si Y1 es solución, entonces la derivada segunda de Y1 más A por Y1' más B por Y1 es igual a 0. Y si Y2 es solución, la derivada segunda de Y sub 2 más la derivada primera de Y sub 2 más B por Y sub 2 también es igual a 0. Eso se tiene por hipótesis, porque Y sub 1 y Y sub 2 son soluciones. Entonces ahora lo que hay que verificar es que esa combinación lineal de esas dos soluciones también es solución. Y lo que hago es sustituirla, ¿no? Verificar que voy a eliminar el que están dependiendo de x para copiar menos. Y sub 2, ¿sí? Si calculo es la derivada segunda de esto más a por la derivada más b por C1 Y1 más C2 por Y2. ¿Esto a qué será igual? Bueno, de nuevo, la derivada segunda también es lineal con respecto a la suma y saca escalares. O sea que esto es lo mismo que C1 por Y1 segunda más C2 por Y2 segunda más A, ¿sí? Por C1 Y1' más A por C2 Y2' más B por C1 Y1 más B C2 por Y2. Y luego que lo que hago es agruparlas. ¿Sí? Agruparlas. Agrupar esta con esta con esta y agrupar esta con esta con esta. ¿Sí? Y me queda justamente que C1 Y1 segunda más A C1 Y1' más B C1 por Y1 más C2 Y2 segunda más A por C2 Y2' más B por C2 Y2. Y esto es lo mismo que, sí, lo voy a hacer en esta expresión que está acá, ¿sí? Es lo mismo que C1 Y1, ¿sí? Bueno, si quieres lo hacemos directamente. Sacamos factor común, perdón. ¿Sí? ¿Ven esto? ¿Ven esta expresión y esta expresión? Pues justamente para esta parte que está acá, ¿sí? Sacando C1 como factor común, me dice que esa primera parte es igual a 0. Y esta parte que está acá, sacando factor común C2 y utilizando la ecuación 2 asterisco, me dice que esto es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. O sea que cualquier combinación lineal de soluciones de ecuaciones de este tipo vuelve a ser solución. Y eso es muy importante porque ya veremos qué estructura le damos al espacio de las soluciones de una ecuación diferencial de este tipo. Lo que me está diciendo es que estas soluciones van a ser un subespacio y lo que tengo que hacer es encontrar de alguna manera una relación entre las dimensiones de ese espacio y los generadores para ver qué cosas están generando ese espacio. Entonces,
Bueno, sé que queda muy poco de clase, pero en la próxima clase vamos a aplicar el mismo método que hicimos ahora. Vamos a justificar teóricamente por qué estas expresiones que están acá, las voy a señalar para que vean a qué me estoy refiriendo. Estas expresiones que están acá, ¿por qué van a ser la respuesta a las soluciones que yo estoy buscando? ¿Sí? Entonces, no sé si tienen preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, prefiero no avanzar. Lo que quedan son 10 minutos de clase. Prefiero dejarlo hasta acá. Y en la próxima clase seguimos con estas ecuaciones, pero ya tenemos todo para empezar a enunciar un teorema y decir cómo son las soluciones de esas ecuaciones que están ahí. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Había una compañera que tenía un ejercicio para Sí. consultar, creo, ¿no? Sí, eso iba a decirles, que si quieren me lo puedes enviar o le doy para que comparta pantalla o me dice exactamente cuál ejercicio es y lo podemos discutir en la siguiente clase si quieren. Sí, el primero. Ah, bien, bien, claro. Ok, ok, ok. ¿Y qué? Estaban discutiendo los valores de K para los cuales era solución. O sea, no está el cero. Ok, ok, ok. Bueno, yo no tengo aquí el práctico, no sé cuál es la ecuación diferencial, pero ¿te parece si la miro y lo vemos la próxima clase? Sí, genial. Es el primero de la primera parte, o sea, el uno. Bien, perfecto. Ya. Y el uno está incluido. El uno está incluido. Ah, ok, 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 bien, bien, perfecto. Lo miro y lo discutimos con mucho gusto la próxima clase. ¿Sí? Bueno, que tengan una feliz noche. Chao.